Hoy en día el yoga es sinónimo de la práctica de posturas corporales, mejor conocidas como asanas, y se puede tener acceso a ellas de manera fácil y casi desde cualquier rincón del mundo. En la mayoría de personas que han tenido un acercamiento a la práctica postural de yoga, existe la creencia de que las asanas son parte de una herencia ancestral o milenaria de la cultura de un país en el continente asiático, Bharat Ganaraya, o mejor conocido como la India. Pero en realidad, ¿la práctica de posturas o asanas es un elemento que emergió de alguna tradición en la India? Acompáñame en un viaje a través del tiempo para hallar la verdad del origen de las asanas modernas. No cabe ninguna duda de que la palabra yoga y la filosofía del yoga provienen de una herencia cultural desarrollada en los cimientos de las creencias y la cosmogonía temprana, pero ¿las asanas formaban parte de ellas? La evidencia textual del yoga comienza a surgir en el siglo III a.C., y la primera aparición de la palabra yoga es en el Katha Upanishad, en donde a un niño llamado Nachiketas se le aparece Yama, el dios de la muerte, y éste le revela que el yoga es un medio para dejar atrás la tristeza, pero también dejar atrás la felicidad, y así trascender la muerte misma. Después, el Shvetashvatara Upanishad describe un procedimiento en el que el cuerpo es mantenido en una postura erguida, mientras que la mente es sometida al control por medio de la restricción de la respiración. Y el más tardío Maitri Upanishad describe un sextuple método de yoga que incluye el control de la respiración, pranayama, el retiro de los sentidos, pratyahara, la concentración de la mente, dharana, la meditación, dhyana, la absorción, samadhi, y la investigación filosófica, tarka. ¿Te suenan familiares? Seguramente, pues Patanjali utilizaría los primeros 5 como base, quitaría el último y agregaría 3 más al describir su sistema Ashtanga del yoga, agregando yama, actitudes hacia uno mismo, niyama, actitudes hacia los demás, y asana, postura para sentarse. Así es, Patanjali utiliza la palabra asana, pero se refiere únicamente a una postura para sentarse con la espalda erguida para poder practicar los demás puntos de la lista, pero en ningún momento nombra o describe alguna otra postura del cuerpo. El Mahabharata, en su sección más famosa conocida como Bhagavad Gita o el Canto del Señor, menciona 3 tipos de yoga con los cuales el aspirante puede conocer a este señor. Y bueno, a este señor se los presento, es Krishna, un avatar o representación del dios Vishnu de la cosmogonía hindú. Los 3 caminos que se mencionan son el Karma Yoga, en el que uno se rinde ante los frutos de sus actos, pero continúa siendo un agente en el mundo guiado por el todopoderoso Krishna; el Bhakti Yoga, o el camino de la devoción, en el que la devoción del aspirante hacia Krishna puede liberarlo del sufrimiento sin importar su casta; y el Jnana Yoga, que libera al aspirante por medio de la discriminación de la verdadera naturaleza del ser y del universo. El Gita también describe una serie de prácticas con algunas instrucciones para restringir los sentidos. ¿Y las asanas? Nada de posturas o asanas más allá de sentarse de piernas cruzadas. Nos falta un largo camino para llegar ahí, pero no desesperes, que ya llegaremos y verás todo con mayor claridad. Volviendo con Patanjali y los Yoga Sutras, o discursos del yoga, compuestos por 195 aforismos cortos que se le atribuyen, él señala diversos métodos para la obtención del yoga. Así es, Patanjali no solo escribió el sistema Ashtanga del yoga o los 8 miembros del yoga, en realidad fue un escritor prolijo e influenciado por las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, que para ese entonces ya habían comenzado a desaparecer en la India. También fue influenciado por los Upanishads, y también, claro está, que se basó en su experiencia propia. A pesar de que el sistema Ashtanga de yoga de los Yoga Sutras ha recibido un enorme interés por parte de los eruditos modernos, a tal grado de ser conocido como el yoga clásico, es pero muy importante tener en cuenta que es solo uno de muchísimos textos de yoga y no necesariamente es una fuente autoritaria de las tradiciones de la India como muchos suponen. Aún así, los Yoga Sutras se han convertido en el principal texto de los practicantes modernos de yoga del siglo XXI, debido en gran parte a la influencia de los académicos europeos por un lado, y por el otro, los primeros promotores de la práctica de yoga. Ojo, práctica de yoga sin posturas, solo filosofía, entre quienes podemos reconocer a 2 muy importantes.
Elena Petrovna Blavatsky, o Madame Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, y Swami Vivekananda, un personaje muy influyente en la India y pieza clave en nuestros próximos capítulos para poder entender la evolución de lo que conocemos hoy como yoga. Y de las asanas todavía nada. Ni en los antiguos Shaiva Tantras ni en ningún otro compendio literario antiguo encontrarás posturas de yoga más allá de sentarse de piernas cruzadas en el piso. Por lo tanto, cualquier declaración de que el yoga postural moderno es una herencia del yoga tradicional de la India es altamente cuestionable. En otras palabras, no hay evidencia suficiente de que las posturas actuales de yoga sean un elemento auténtico originario de la antigua filosofía del yoga de la India. Tenemos algunas fuentes reconocidas como el origen del yoga, y descubrimos que a pesar de contener alegorías míticas, postulados filosóficos e incluso algunas instrucciones de meditación y otras prácticas, no encontramos nada de las asanas más allá de una postura para sentarse de piernas cruzadas y la espalda erguida. En este video hablaremos del Hatha Yoga. Actualmente, el término Hatha Yoga se ha convertido en la clasificación para designar cualquier práctica de asanas de yoga. Sin embargo, el tradicional Hatha Yoga dista mucho de ser así. El Hatha Yoga floreció en el siglo XIII después de Cristo y originalmente hablaba de la transmutación del cuerpo humano en un contenedor inmune a la muerte. De acuerdo con el historiador Mircea Eliade, el término Hatha significa fuerte, forzado o violento. El Hatha Yoga se le acredita a Gorakshanath y a su maestro Matsyendranath, quien junto con otros yogis formaron la secta de los Nats. Los Nats son una secta derivada del Shaivismo, una división del hinduismo que proclaman a Shiva como su deidad suprema, pero que mezcla ideas y prácticas de otras doctrinas. Los Nats se mezclaron con otros filósofos, como los seguidores del Advaita Vedanta de Shankara, cuyo principio filosófico es la no dualidad de las almas y la divinidad, y se basaron en los Shaiva Tantras para formar su propia doctrina que se mantuvo bajo las sombras de las doctrinas predominantes de la India, principalmente el hinduismo, cuyos seguidores veían con desdén a estas pequeñas sectas y a sus integrantes, principalmente porque no seguían sus reglas y además porque los parias y marginados podían formar parte de ellas. Para esto, hablaremos un poco del sistema de castas hindú. En la doctrina predominante de la India, el hinduismo, existe una clara separación de clases sociales conocidas como castas, pues así lo establecen sus textos sagrados, dividiéndose en la casta sacerdotal, la casta guerrera, la casta comerciante, la casta trabajadora y los marginados. En esta clasificación, la casta sacerdotal es la superior y por lo tanto la que más privilegios goza, y la que tiene derecho divino de comulgar las enseñanzas espirituales, y en el otro extremo está la casta trabajadora y los parias, los cuales no tienen ningún privilegio, mucho menos derecho a una educación de cualquier tipo más allá de sus oficios, y están condenados al desprecio de las demás castas porque así lo dicta su liturgia. Sin embargo, los fundadores del Hatha Yoga no tomaron en cuenta esta clasificación y permitieron que cualquier persona, incluyendo a las de las castas más pobres de la India, tuvieran acceso a esta nueva doctrina, la cual tendría un impacto importante en la sociedad de la India y en la evolución del yoga. Como puedes ver, la diversidad del yoga no es algo nuevo. Resulta imposible hablar de un linaje puro e inmaculado, pues en realidad el yoga siempre ha estado evolucionando tomando como propios elementos de diversas doctrinas y moldeándose a la situación social. Para el siglo XV, surge de esta mezcolanza de doctrinas el texto más reconocido del Hatha Yoga, el Hatha Yoga Pradipika, siguiéndole el paso el Gheranda Samhita en el siglo XVII y el Shiva Samhita en el XVIII. Así es, no son tan ancestrales que digamos, solo tienen unos cientos de años. En el Hatha Yoga Pradipika y en el Gheranda Samhita describen instrucciones para la práctica del Hatha Yoga y describen 6 purificaciones o limpiezas del cuerpo llamadas Shatkarmas, que son Dauti, Basti, Neti, Trataka, Nauli y Kapalabhati. Los textos prometen resultados milagrosos para quien practique de manera correcta estas purificaciones, al grado de prevenir de manera indefinida la enfermedad y la vejez.
las cuales en realidad son inevitables, así que ten en cuenta que por más Hatha Yoga que practiques, no te volverás inmune a la enfermedad, ni a la vejez, ni a la muerte. El Shiva Samhita, siendo un poco más ecléctico, desarrolla un esquema para explicar algunas prácticas y conceptos como el flujo de la energía sutil o prana, los nadis o canales de energía, los mudras, que son gestos que se realizan principalmente con las manos y los dedos, los chakras o centros de energía, la energía kundalini, etc. Pero esto nada tiene que ver con las asanas modernas. Al menos, se puede declarar con bastante certeza que las asanas no provienen del tradicional Hatha Yoga. El pilar del Hatha Yoga es el pranayama y no las asanas como se cree comúnmente. El Hatha Yoga Pradipika nombra al asana como un accesorio del Hatha Yoga, mencionando 15 asanas. El Gheranda Samhita menciona 32 y el Shiva Samhita 84, y de este último únicamente se describen 4 posturas. Esto es interesante. La investigadora y escritora Gudrun Buneman analizó las 84 asanas del Shiva Samhita, realizó varias ilustraciones de las mismas, incluyendo algunas del Pradipika y algunas de los murales de Natah Mahamandir. A pesar de que estas últimas podrían ser evidencia de las asanas dentro del Hatha Yoga en el siglo XX, Buneman declara lo contrario. Todos los sistemas tradicionales de yoga asignan un lugar subordinado y preparatorio a las asanas. Ni en los Yoga Sutras, ni en los Upanishads, ni en los textos épicos del yoga se hace énfasis de las asanas. Incluso la mayoría de textos de los Nats o de las tradiciones del Hatha enseñan un muy limitado número de asanas. Esta subordinación de las asanas claramente difiere de la mayoría de escuelas modernas de yoga. Nuevamente, nos quedamos con propuestas filosóficas y algunas prácticas de purificación cuyas intenciones son muy buenas. Pero, ¿en qué momento aparecen las asanas? ¿Y qué hay del saludo al sol? ¿Y el perro boca abajo? No desesperes, ya lo sabrás, pero aún queda un largo camino por recorrer. En este capítulo, conoceremos la apreciación que tenían los viajeros europeos que tenían contacto con los yogis o practicantes masculinos del yoga antes del siglo XIX, que como verás, era bastante auspiciosa y creaba la impresión de que los practicantes del Hatha Yoga tenían relación con la magia negra, la perversión sexual y otras impurezas. Los pensadores de aquella época tendían a admirar aquellas cuestiones de la filosofía del yoga que lucieran racionales, filosóficas o contemplativas, pero condenaban aquellos comportamientos desagradables o extraños de los yogis. Esto provocó la repulsión y el rechazo del Hatha Yoga en la etapa inicial del renacimiento del yoga. Durante el periodo de la expansión colonial europea, el yogi era el término común para referirse a los Nats, practicantes del Hatha, pero también se usaba para referirse a los diferentes tipos de mendigos que uno se podía encontrar en la India, e incluso no se hacía distinción entre el yogi y el fakir maometano. En otras palabras, el yogi se convirtió en un término genérico para referirse a un grupo social itinerante de personas que renunciaban a la vida laica y que podían ser reconocidos por su deshonrosa actitud, su mendicidad y sus extravagantes austeridades. De hecho, los oficiales británicos solían referirse a los asaltantes de las rutas comerciales de la Compañía de Indias del Este como sanyasi o sanyasi fakir. La imprecisión de todos estos términos era tal en los visitantes europeos que pronto hizo que incrementara la confusión de cuál era la verdadera identidad étnica y religiosa del yogi. Pero lo que es más importante es que estos pordioseros eran reconocidos por su tendencia a la hostilidad y la superstición. La carta del médico y viajero François Bernier, escritas entre 1659 y 1669, establecen con claridad el tono en el que se hablaba de los yogis. Los yogis son ascetas que disfrutan una reputación de ser santos o iluminados y estar en verdadera unión con Dios. Estos yogis pasan su vida en contemplación y oración, algo así como los monjes europeos. Sin embargo, hay otros yogis, unos que viven desnudos, cubiertos de cenizas y con el cabello largo, los cuales uno se puede encontrar regularmente sentado bajo un árbol soportando dolorosas austeridades. Ninguna furia en las regiones infernales puede ser concebida más horrible que los yogis, con su desnuda y negra piel, cabello largo,
uñas largas y retorcidas y sentados de manera fija con los brazos encima de sus cabezas. Algunos cargan pesadas cadenas como las que les ponen a los elefantes, mientras que otros permanecen parados de cabeza durante horas o en diferentes posturas que son tan difíciles y dolorosas que no podrían ser imitadas por nuestros acróbatas. Estas figuras parecen vegetales en lugar de seres racionales, quienes han sido seducidos por una vida de vagancia o por su propia vanidad. Otros viajeros, como John Fryer, notó que estos yogis, que formaban un buen sector de la población de vagabundos en la India, representaban una peste para su propio país, destacando su forma agresiva de mendigar y admitiendo que el gobierno no tenía el poder suficiente para corregir sus insolencias. Otras austeridades de los yogis señaladas por Fryer eran que los yogis tenían uñas tan largas hechas espiral que llegaban a atravesar la piel de la mano. Era común ver yogis con los brazos dislocados o practicando posturas tan intensas y extrañas que al ser sostenidas por mucho tiempo, los miembros involucrados se osificaban y se encogían. Percibido como disoluto, escandaloso y profano, estos grupos fueron reconocidos con asombro y hostilidad por los viajeros europeos. Las austeridades y extravagancias en las posturas de los yogis era el más visible y más alabado emblema de la locura religiosa en la India, y conforme los yogis iban tendiendo más hacia el exhibicionismo público como un medio para vivir, esta asociación se consolidó en la imaginación popular. Fryer comenta que el desagrado de los europeos por los yogis no era únicamente por la sensibilidad moral, sino que los yogis realmente eran personas que no respetaban mucho el orden social. Del siglo XV a inicios del siglo XIX, bandas altamente organizadas de yogis controlaron rutas comerciales en el norte de la India, volviéndose tan poderosas en el siglo XVII que eran capaces de desafiar la hegemonía política y económica de la East India Company. Estos mercenarios ascéticos venían de diversos trasfondos religiosos. Sin embargo, es un hecho que los Nats, los inventores y practicantes del Hatha Yoga, fueron el más grande grupo religioso organizado de manera militar, volviéndose influyentes y poderosos. Esto hizo que el Imperio Británico se viera afectado en sus intereses económicos, y también hizo que los obstáculos impuestos por el sistema de casta hindú se viera superado. Sin embargo, al llegar la Pax Británica, Warren Hastings impuso a los yogis la prohibición de vagabundear y pronto los yogis tuvieron que dejar los saqueos y volver a la vida de mendigo, siendo vistos como los despojos de la sociedad por la mayoría de grupos sociales en la India, especialmente por los hindúes ortodoxos, como lo explicamos en el video anterior. Ahora ya conoces un poco más de la evolución del yoga y cómo eran percibidos sus practicantes. Pero, ¿y las asanas? En este episodio descubrimos una imagen bastante deplorable y triste del Hatha Yogi, y además seguimos sin conocer el origen de las asanas modernas. Pero antes de llegar a las asanas, descubriremos en qué momento se hicieron los primeros intentos de conciliar la filosofía del yoga y la mala fama que los Hatha Yogis vagabundos habían creado del yoga, y también las primeras exportaciones del yoga al resto del mundo. Algo muy importante a tener en cuenta y que quizás no lo habías pensado, es que todos los textos de todas las doctrinas en la India están originalmente escritos en lenguas nativas, principalmente en sánscrito, por lo que no cualquiera puede leerlos y mucho menos interpretarlos. Y en aquellos tiempos en donde solo la casta sacerdotal y algunos otros privilegiados podían tener acceso a las escrituras, era todavía más difícil tener acceso a ellas, al menos hasta antes de la colonización británica. A finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, varios eruditos ingleses y algunos filósofos de la India se aventuraron a traducir e interpretar los textos clásicos del hinduismo y del Hatha Yoga al idioma inglés. Dejaremos a los dos más influyentes para después, y por ahora nos enfocaremos en una figura a quien se le podría reconocer como el pionero en impulsar una nueva imagen que definiría el yoga, Rai Bahadur Srisa Chandra Basu, a quien llamaremos Basu. Basu, a quien muchos consideran como uno de los pioneros y más importantes traductores de los textos clásicos del yoga, permitió que estos textos estuvieran disponibles para la audiencia anglosajona. Su primera traducción fue la del Shiva Samhita del que hablamos en el capítulo 2, en 1884 y fue reimpreso en 1893, en donde fue incluido en un compendio de traducciones de ciencia esotérica y filosofía tántrica que incluía traducciones de los principales textos del Vedanta, estudios de la religión hindú,
medicina y teosofía. Basu tradujo muchísimos textos más allá de los clásicos, pero más allá de solo hacer una mera traducción, tuvo la intención y la genialidad de reinterpretar los textos para definir de una manera fresca y renovada las tradiciones del hinduismo y del yoga y así poder adaptarlas a las necesidades sociales del momento, algo que sigue ocurriendo hasta la fecha y que es completamente normal. Basu no era el único con esta intención. La sociedad teosófica ya se estaba encargando de esto con bastante diligencia. En su libro, Introducción a la filosofía del yoga, condena varias veces a los hatha yogis. Los hatha yogis son horribles especímenes de la humanidad que deambulan por nuestras calles embadurnados con polvo y cenizas, asustando a los niños y exigiendo dinero a la gente de buen carácter. En la India, esta grotesca figura de pordiosero es lo que muchos entienden por la palabra yogi, a pesar del hecho aparente de que todos los verdaderos yogis renuncian a cualquier fraternidad. Lo que Basu intenta lograr con esta imagen del siniestro hombre santo es rescatar el verdadero significado de lo que yogi y yoga significa realmente. Basu muestra que el hatha yogi, con su intolerancia e ignorancia, es un antagonista por excelencia del verdadero yogi y que además es un obstáculo enorme para el progreso de la ciencia. Para Basu, el yogi moderno debía ser científico y racional, y no ignorante como el vagabundo hatha yogi. Basu declara severas advertencias en contra de los peligros inherentes de realizar las prácticas del hatha yoga, pues únicamente llevan a la degeneración, buscando con esto moldear la idea de que un verdadero yogi debe basarse en lo científico, lo racional y en los valores actuales de la sociedad. En 1915, Basu declara que hay mejor explicación de la anatomía en los tantras que en la literatura médica de la India. De acuerdo con él, el Shiva Samhita ofrece una mejor descripción de los ganglios, los plexos y el sistema nervioso, y con eso argumentaba que los hindús estaban familiarizados con la columna vertebral, el cerebro y el sistema nervioso central. Con esto, Basu intenta colocar al yoga en un nivel científico y legítimo que la comunidad científica occidental no debería pasar por alto. Sin embargo, Basu no logró llevar al yoga al nivel científico que buscaba por una simple y sencilla razón. No había evidencia científica de los chakras, los nadis y todos los demás símbolos tántricos de la literatura yógica, por lo que ninguna institución médica consideró al yoga como un tema de interés y más bien permaneció en la sección del misticismo y lo esotérico. Y esto es bastante lógico. Los hindús no incluían la disección de los cadáveres entre sus prácticas, pues tradicionalmente los cadáveres se incineran sin hacer ningún tipo de autopsia, y esto es así debido a sus creencias, lo que deja claro que toda la anatomía tántrica es más bien simbólica y esotérica, y no es algo tangible ni que pueda considerarse objetivo, racional ni científico. No obstante, este intento de hacer del yoga una ciencia no fue del todo un fracaso, pues permitió abrir la puerta a nuevas alternativas que en el futuro servirían para tratar algunas enfermedades psicosomáticas, físicas y psicológicas. Ya no cabe duda de la mala fama que el hatha yoga había adquirido, pero tampoco cabe la duda de que la filosofía del yoga intentaba permanecer a flote gracias a intelectuales y filósofos como Basu o como Swami Vivekananda, quien fue el primer representante y el rostro público ante el mundo del renacimiento del yoga. En 1896, Vivekananda escribió su obra más importante e influyente de todas, Raya Yoga, que literalmente significa yoga de los reyes, que sin concesiones rechaza absolutamente las prácticas físicas del hatha yoga. Vivekananda escribe: "No tenemos nada que ver con eso, porque sus prácticas son muy difíciles y no pueden ser aprendidas en un día, y después de todo, no aportan lo suficiente al crecimiento espiritual". Sin embargo, también menciona lo siguiente: "Una o dos lecciones ordinarias de hatha yoga son muy útiles", refiriéndose principalmente al Shatkarmaneti o limpieza de la nariz, y continúa: "El principal objetivo y resultado del hatha yoga es hacer vivir por mayor tiempo a los hombres y dotarlos de una salud perfecta, lo cual es una meta inferior para aquel que busca un verdadero logro espiritual". Vivekananda hace énfasis de la dicotomía entre las prácticas físicas del hatha yoga, refiriéndose principalmente al pranayama y los satkarmas, y las prácticas espirituales del Raya Yoga, que de alguna forma prevalece hasta hoy día. El 16 de marzo de 1900, Vivekananda viajó a San Francisco a impartir una plática en el Washington Hall, en donde dijo lo siguiente:
Hay algunas sectas que se hacen llamar Hatha Yogis. Ellos dicen que el mayor bien es cuidar al cuerpo para mantenerlo lejos de la muerte. Su proceso entero consiste en aferrarse al cuerpo. 12 años entrenando y comienzan desde niños. De otra manera es imposible. Evocando a un Hatha Yogi con reputación de haber vivido 100 años, ¿qué buscas con eso? A mí no me gustaría vivir tanto tiempo. Suficiente maldad hay en un solo día. Un pequeño cuerpo con sus ilusiones y delimitaciones es suficiente. Irónicamente, o quizás de manera profética, Vivekananda moriría 2 años después a la edad de 40 de un accidente cerebrovascular. A diferencia del Hatha Yoga, la retórica del Raya Yoga de Vivekananda era la búsqueda del poder personal y el control de la naturaleza, por lo que era común escuchar frases como "Knowledge is power" o "We have to get this power". Terminaremos este capítulo hablando de la institución que hizo la mayor difusión en el mundo del esoterismo, las doctrinas y las filosofías de la India antes que nadie, la Sociedad Teosófica, cuya cabeza era Elena Petrovska Blavatsky. Las construcciones teosóficas del yoga fueron profundamente influyentes para moldear las ideas contemporáneas del yoga. Blavatsky declaró en 1881 que ni los europeos ni los americanos nunca habían escuchado tanto del yoga hasta que los teosofistas comenzaron a hablar y a escribir. Blavatsky podrá sonar autoritaria e hiperbólica, pero de alguna manera tenía la razón, pues fue gracias a ella y este grupo de intelectuales que el yoga comenzó a esparcirse por el mundo entero. Expresiones de desdeño y desconfianza hacia el Hatha Yoga y el Hatha Yogi eran también frecuentes en los textos y discursos de Blavatsky. Para ella, el Hatha Yogi es un brujo corriente e ignorante y la encarnación misma del egoísmo 3 veces destilado, que entabla conversaciones con el diablo y cuyas prácticas ascéticas son una enfermedad hereditaria. Toda esta propaganda funesta realizada por Blavatsky hacia finales del siglo XIX contribuyó al moldeado de las actitudes que se muestran en traducciones contemporáneas del Hatha Yoga y que crea bastante ambigüedad en ellos. Y aquí la cosa se pone buena, pues es en este punto de la historia en donde el misticismo proveniente del hinduismo, el yoga y otras doctrinas de la India se mezcla con el esoterismo europeo y comienzan a surgir innumerables libros, teorías espirituales y postulados filosóficos, mezclando ideas y conceptos de diversos pensadores en búsqueda de logros espirituales y el entendimiento del universo y el cuerpo, y que como verás, esto no ha parado de suceder ni parará. La mala noticia es que aún no llegamos a las asanas, todavía nos falta un poco más para llegar a ellas, pero cuando lleguemos lo tendrás todo más claro. Conociste a los personajes más importantes en hacer del yoga una doctrina conocida alrededor del mundo. Sin embargo, las asanas todavía no figuraban en ningún lado. En este episodio, nos saldremos de la India por un momento para poder entender el movimiento internacional de cultura física que más adelante sería el catalizador que daría vida a las asanas. El yoga transnacional anglofónico nació en la cúspide de un entusiasmo sin precedentes por la cultura física y las disciplinas gimnásticas de Europa durante el siglo XIX. Estas disciplinas hallaron su camino hacia la India colonizada, impactando de manera tremenda sobre la conciencia del cuerpo de sus habitantes. Pero antes de llegar a la India, conozcamos los orígenes de este movimiento cultural que buscaba la perfección del cuerpo en Europa. En primer lugar, tenemos a J.F.C. Gutsmuth y su sistema de gimnasia creado en 1793, que se convirtió en el texto básico de educación física en Alemania y cuyos ejercicios, según él, no eran únicamente para formar cuerpos sanos y bellos que pudieran expresar moralidad, sino que también servirían para crear nuevos alemanes. Entre los 1830s y 1840s, Inglaterra también comenzó a poner énfasis en el ejercicio físico, creando rutinas de ejercicios como el modelo de ejercicios británicos para hombres de Donald Walker. Y así sucesivamente fueron apareciendo los modelos de ejercicios físicos y gimnasia a lo largo y ancho del continente europeo, siendo la revista El Athlete la más importante fuente de este movimiento en 1896, mismo año de las primeras Olimpiadas modernas, después de casi 1500 años de haber sido prohibidas en Roma por el emperador Teodosio I. Con el auge de los periódicos, se generó una excesiva preocupación por mantener un cuerpo saludable entre los hombres británicos de la clase media y una preocupación por construir y disciplinar el cuerpo entre la clase trabajadora. Algo así como lo que sucede hoy con Instagram. Interesante, ¿no? Mens sana in corpore sano se convirtió en el lema de la sociedad británica,
reformando la educación en las escuelas y el entrenamiento del ejército basándose principalmente en el destacado sistema Ling, del cual hablaremos más adelante. Esta nueva doctrina por ejercitar el cuerpo se consolidó entre las escuelas públicas de Inglaterra y pronto a todo este conjunto de valores se le comenzó a llamar Muscular Christianity, que comenzó a llamársele así por una novela de Charles Kingsley llamada 2 Years Ago, en donde la usó para denotar cómo dominar al cuerpo por causas divinas. Esto pronto se convirtió en una cuestión de fe y ética que se esparció a grandes organizaciones como The Salvation Army y la Young Men Christian Association. A finales del siglo XIX este movimiento trascendió, creó la idea de que los individuos, así como las naciones, se obsesionaran con mejorar sus propios cuerpos y mejorar la raza de su nación por este medio. Al igual que el yoga moderno, excepto alguna minoría, la cultura física temprana regularmente se basaba en un profundo antiintelectualismo y la revalorización de este modelo triple del humano. Este movimiento no era una mera búsqueda mecánica para fortalecer el cuerpo, sino un proyecto para restaurar el equilibrio de las personas y la sociedad. Uno de los pioneros en crear un modelo de ejercicios físicos en Europa y que tendría gran influencia en el yoga fue el sueco Henrik Ling. Henrik Ling nació en 1776. Fue fundador de la gimnasia sueca, especialista en anatomía y fisiología humana, quien tras una parálisis en un brazo utilizó la esgrima como medio de rehabilitación, recuperando por completo la movilidad. Hizo un sistema de ejercicios con clasificaciones por parte del cuerpo y acciones a realizar, y además viajó a China a aprender diversas técnicas de masaje para después importarlas a Europa y crear el masaje sueco. Ling intentaba utilizar el ejercicio físico para curar enfermedades respiratorias, principalmente la tuberculosis. Sin embargo, no lo consiguió y paradójicamente fue la tuberculosis la que terminó con su vida. Después vinieron modelos más aeróbicos, como la gimnasia danesa, que poco a poco iban supliendo a los modelos anteriores, y cada vez que un modelo nuevo surgía y mostraba ser mejor que el anterior, el ejército británico era el primero en adoptarlo. Quizás ya te diste cuenta por dónde va la cosa. La India era una colonia del Imperio Británico y los soldados británicos de origen indio fueron los primeros en inculcar y enseñar estos modelos de ejercicios físicos a sus compatriotas en la India. Y a partir de este momento, los mismos indios comenzaron a desarrollar sus propios modelos de educación física para desarrollar cuerpos hiperatléticos y demostrar que sus sistemas eran mejores que los sistemas extranjeros. Algunos de los famosos representantes de estos modelos fueron Sri Raghavendra Rao, mejor conocido como Tiruka, K.B. Iyer, Balsekar, Basan, etc. Y cada quien con su estilo y filosofía predicaban modelos de ejercicios que enaltecían el culto al cuerpo por encima de cualquier otra cosa, haciendo énfasis en valores como la fuerza física y el vigor varonil. Algunos de estos pioneros de los modelos de ejercicio físico en la India comenzaron a aprovechar el movimiento para enaltecer los valores patrióticos y combatir la opresión británica con la intención de llevar a la India a una independencia, que no cumplió con su objetivo, pues como bien sabemos se logró gracias al movimiento pacifista de Mahatma Gandhi, pero esa es otra historia. Quizás si Gandhi no lo hubiera conseguido, habríamos tenido una revolución de yogis guerrilleros. De cualquier forma, estas nuevas secuencias de ejercicio comenzaron a tomar un tinte de revolución anti-inglesa y pronto la palabra yoga y yogi se transformarían una vez más, convirtiéndose en sinónimo de rebeldía contra la colonia y en lucha por la libertad. Podríamos decir que es en esta época, entre los 1920s y 1930s, que nacen las primeras asanas, especialmente la secuencia más famosa en todo el mundo, Surya Namaskara o el saludo al sol, incluyendo posturas como el famosísimo perro boca abajo, que curiosamente en sus inicios no eran consideradas asanas. En estos años continuaban apareciendo intelectuales como el difunto Vivekananda, que predicaban diferentes métodos para alcanzar logros espirituales, como fue Swami Shivananda o Swami Yogananda, pero ellos seguían centrándose más en las doctrinas del yoga y sus propias experiencias místicas que en la práctica física. Pero surgieron maestros que se enfocaron en seguir desarrollando la práctica física del movimiento cultural. En agosto de 1933, el Palacio de Jagan Mohan en Mysore abrió su Yoga Shala con el objetivo de proporcionar entrenamiento físico a los jóvenes de la familia real y más tarde abrir las puertas a los niños y jóvenes de la ciudad. Su principal instructor fue Tirulai Krishnamakarya, quien de acuerdo a los registros del palacio fue citado para enseñar su sistema yógico de ejercicios al príncipe. En estos mismos registros, las clases de Krishnamakarya son categorizados como cultura física o ejercicio, o ambos.
En un reporte del Palacio de 1934 y 1935, se puede leer bajo el encabezado de Cultura Física que 32 niños atendieron las clases de yogásanas y un gran número de alumnos atendieron la clase de Surya Namaskar. Esta anotación es muy interesante, pues sugiere que en ese tiempo el saludo al sol no era considerado parte de las yogásanas o las asanas, como Krishnamacharya llamaba las posturas de sus ejercicios. Quizás al notar esta preferencia por el saludo al sol, Krishnamacharya decidió tomar la secuencia e incluirla en sus yogásanas para tener más audiencia, lo cual no suena ni loco ni descabellado, y gracias a esto nacen los primeros flujos de yoga del estilo Mysore, que más tarde adoptaría uno de los dos pupilos más famosos de Krishnamacharya para crear su propio estilo. Sin embargo, las clases de Krishnamacharya no eran tan atractivas y eran más bien una opción secundaria para aquellos niños y jóvenes, hombres por supuesto, que no encontraban lugar en los deportes o en entrenamientos físicos que exigían mayor fuerza y vigor, por lo que los practicantes de las yogásanas eran una rareza y una minoría en la ciudad. Poco a poco el sistema de yogásanas se comenzó a impartir en diferentes escuelas públicas del estado de Mysore, pero aún así continuaba siendo un sistema de ejercicios poco atractivo comparado con los demás sistemas y deportes. ¿Pero en qué se había basado Krishnamacharya para desarrollar su sistema de yogásanas? Existen varias historias, pero ninguna tiene una fuente fidedigna, y parece indicar que fue más bien un invento de él que fue puliendo a ensayo y error conforme lo desarrollaba. De acuerdo con T.R.S. Sharma, uno de los estudiantes de Krishnamacharya que no pertenecía a la realeza, menciona lo siguiente: Krishnamacharya estaba innovando todo el tiempo en respuesta a sus estudiantes. Él hacía variaciones de las posturas cuando veía que alguno de sus alumnos no podía ejecutarla fácilmente. Él estaba inventando e innovando constantemente. Krishnamacharya nunca enfatizó un orden peculiar de las posturas. No había nada sacrosanto con el orden en el que se realizaban. Él me decía: practica tantas como puedas. Según sus estudiantes, las enseñanzas de Krishnamacharya eran bastante pragmáticas y libres de dogma, siendo más bien una rutina de ejercicios físicos que algo espiritual o relacionado con la filosofía del yoga.